Listo, mis queridas hermanas. Empecemos con ya lo que estamos, por amor al tiempo y aprovechar pues que ya decidieron estar puntuales. Agradecido con Dios por la oportunidad, siempre lo digo. Es una bendición poder compartir la palabra de Dios a cualquier hora y a cualquier tiempo, ¿no? Así que aquí estamos para hacerlo y seguir con el tema. Me disculpo por la semana pasada que no pudimos desarrollar el tema que nos tocaba, pero cuestiones de fuerza mayor pues no me lo permitieron, y así que ahora estamos por aquí para continuar. Entonces, seguiremos hablando de una familia bíblica. En este caso vamos a ver el orden de prioridades. El orden de prioridades. Y lo primero que se debe decir, es que ya hasta este punto hemos tratado algunos temas sobre el matrimonio. Hablamos del diseño original, ¿no? Recordemos que expusimos cómo es que Dios diseñó originalmente el matrimonio y cómo este debía funcionar. Lo vimos en Génesis capítulo 1 y al capítulo 2. Luego vimos lo que pasó cuando el pecado entró en el mundo y cómo lo distorsionó, cómo distorsionó el matrimonio, ¿no? Y eso lo vimos en Génesis capítulo 3, versículo 1 al 7. Vimos también la estructura que resultó de justamente esta caída. Y eso lo vimos también en el capítulo 3, versículo 8 al 24. Entonces, fue ahí también donde vimos el rol principal de la mujer. Decíamos es madre y esposa, según lo que vimos ahí. Y el rol principal del hombre como proveedor para las necesidades de su hogar, de su esposa, especialmente hablando del matrimonio. Ahora, partiendo de esta misma estructura, nos concentramos en detallar los roles por separado. Primero vimos el rol del hombre como cabeza de su esposa y analizamos también con bastante detalle además cómo es que él tiene esta autoridad, ¿no? Él tiene esta autoridad no porque se la inventó el hombre, no porque se la inventó un hombre o no porque se la inventó un conjunto de hombres, no porque se la inventó una religión. Él tiene esta autoridad delegada de Dios, delegada por Dios. Vimos que Cristo es la cabeza del hombre y el hombre es la cabeza de su esposa, y ahí tenemos ese orden, ¿no? Hacia abajo, donde la mayor autoridad es Cristo, delegada al hombre, y el hombre a su esposa, o sea, de su esposa, la cabeza. Ahora, esto nos llevó a entender que esta autoridad que Dios delegó en el hombre no es arbitraria, lo vimos claramente, u opresiva, sino una autoridad como la que describe Cristo en los evangelios, y lo vimos en algunos pasajes que Cristo decía: el mayor servirá al menor. El mayor servirá al menor. La autoridad que él tiene, estudiamos también eso, es una autoridad no para demandar cosas, no para obligar a su esposa a hacer cosas, sino que vimos que es una autoridad para servir a su esposa, basado en lo que Jesús decía: el mayor sirve al menor. El que quiere ser el primero tiene que entender que debe servir a todos. Entonces, él tiene esta autoridad para servir. No se trata de ver al marido como el rey, ¿no? Como el rey de la casa, y a su esposa e hijos como plebeyos a su servicio. No, su función es servir y proteger a su esposa. Eso también lo estuvimos analizando en Efesios capítulo 5, versículo 22 al 33. El rol de ella, en cambio, es gobernar su hogar, pero bajo la autoridad
de su esposa, en sumisión, de su esposo, en sumisión a su esposo. Entonces, ella gobierna, lo vimos en el diseño original, pero en este orden establecido por Dios. Sujeta a su esposo. Y estudiamos a profundidad o en gran profundidad o con mayor detalle la sumisión de la mujer y cómo es la manera correcta de entenderla a la luz de las Escrituras. Esto fue muy importante. ¿Por qué? Porque si el esposo no cumple con su rol como cabeza y proveedor, o ella no se sujeta, no se somete como es debido a el orden establecido por Dios, las cosas irán de mal a peor y así sucesivamente. Vivirán en una constante tensión porque cada cual, al no sujetarse al modelo bíblico, pues buscarán seguir ciertos lineamientos para su matrimonio que no son los que corresponden a lo que el Señor ha revelado en su palabra. Lo vimos, hay que cumplir con nuestros roles. Tenemos que sujetarnos a nuestros roles, el hombre y la mujer, en conjunto, buscando avanzar juntos, buscando como prioridad la voluntad de Dios para su matrimonio. Ahora, el asunto a tratar hoy, como ya lo dije, es un asunto mucho más práctico, y debemos responder a la pregunta: ¿cómo podemos vivir en la práctica cumpliendo con nuestros roles de la manera más efectiva posible? Esa es la pregunta a responder hoy. ¿Cómo podemos cumplir con nuestros roles, tanto hombre como mujer, de la manera más efectiva posible? Y creo que es sabido para todo que tener conocimiento es una cosa, pero aplicarlo, ponerlo en práctica es otra muy distinta. ¿Qué es lo que se requiere para esto? Bueno, se requiere sabiduría, y mucha sabiduría por parte de Dios, para poner en práctica ese conocimiento que vamos adquiriendo de la palabra de Dios. Ya tenemos suficiente conocimiento como para que nuestro matrimonio funcione correctamente si el hombre y la mujer están enfocados en cumplir sus diferentes roles. Esto debe hacer que la diferencia en su matrimonio ya se debe estar notando. Si ellos están enfocados cada uno en lo que debe hacer en correspondencia a los roles trazados en las Escrituras, tanto para hombre como para mujer, y se enfocan en eso, entonces eso ya debe estar produciendo o debe estar haciendo que se vea ya la diferencia en sus matrimonios. Sin embargo, sabemos que el pecado aún está presente. El pecado aún está presente. El pecado muchas veces generalmente estorba a que esto realmente funcione como debería, ¿no? Entonces, es un obstáculo muchas veces que no nos permite que esto ocurra, puesto que consciente o inconscientemente damos prioridad muchas veces a otras cosas más que a nuestras principales obligaciones. El pecado tiene esta forma de desviar nuestra atención, porque el pecado lo que busca es eso, ¿no? Satanás, el pecado, el mundo, lo que busca es desviar nuestra atención hacia otro lugar, hacia otras prioridades. Pero ya estamos viendo que según las Escrituras, el matrimonio es la principal prioridad para que pueda funcionar, para que pueda avanzar una familia que busca ser verdaderamente bíblica. Ok. En esta vida tenemos tiempo limitado. Por eso es muy importante lo que dije anteriormente.
porque en esta vida tenemos tiempo limitado. Y después de dormir y trabajar, que es lo que por lo general hacemos diariamente, hay muchas cosas que hacemos, pero dormir y trabajar, que son cosas estrictamente necesarias para la convivencia, para la subsistencia del hombre, con el tiempo que nos queda deberíamos estar enfocados en cumplir con nuestras obligaciones conyugales. Es así. Pero lo que ha sucedido es que las exigencias del mundo y sus filosofías han distorsionado el orden de prioridades a la hora de tomar decisiones. Eso es lo que ha pasado. La agitación del mundo, la agitación de otros deberes, incluso de deberes legítimos como el trabajo, han hecho que han hecho que el pensamiento se distorsione, ¿no? Y ahora estamos poniendo prioridades en otros lugares, estamos dirigiendo nuestros esfuerzos a otros lugares más que a nuestras obligaciones principales, que tienen que ver, como ya dije, con nuestras obligaciones conyugales. Tenemos esta pésima idea que el mundo nos ha vendido y que lamentablemente hasta los cristianos han comprado. Se nos dice que lo más importante soy yo, mi éxito, mi felicidad. Y bueno, y si queda algún tiempo por ahí, pues las demás cosas. Pero casi siempre se enfoca en nosotros. Casi siempre el mundo quiere que nosotros nos enfoquemos en nosotros mismos, en nuestro bienestar, en nuestra felicidad, en nuestro éxito, en nuestra superación. No es nada diferente a lo que ya Satanás le propuso a Adán y Eva, y ya lo vimos en la tentación. Emancípate tú, deslígate de Dios, toma tus propias decisiones, busca tu propia felicidad. No morirás. Puedes seguir el curso de tu vida. Y lamentablemente eso se ha colado en el pensamiento cristiano. Lo vemos por doquier. Está tan arraigado que a veces tú le comentas a alguien, le dice, eso está mal, y lo pone en duda. Y dice, pero ¿cómo? Y eso te da a ti la evidencia que su mente está estructurada de acuerdo a lo que el mundo ha querido que el cristiano también adopte de esa filosofía. Y es fácil notar cuando tú te expones a las escrituras y llevas mucho tiempo exponiéndote a las escrituras y luego conversa con alguien, con un creyente que quizás no es un poco más liviano, más superficial en su estudio, en su conocimiento de las escrituras. Porque todo lo que tú dices te lo pone en duda. ¿Qué significa eso? Que su mente está más estructurada a lo que el mundo quiere que tú creas. Entonces, ¿por qué el matrimonio no funciona? Bueno, porque entre muchas cosas y la que ya vimos en los estudios, hay algo que creo que yo va como la columna vertebral, y es que ambos cónyuges no conocen a profundidad el Dios de las Escrituras. Conocen a Dios, pero no lo conocen a profundidad. No entienden su Biblia, no pasan tiempo en su Biblia, no pasan tiempo conociendo a Dios, no pasan tiempo meditando en Dios, no pasan tiempo meditando en las Escrituras, no hacen estudios profundos, todo es una frase en Facebook, una frase en el estado de WhatsApp. Eso es todo lo que muchos cristianos tienen y lo que muchos matrimonios tienen como conocimiento de Dios, lo que otras personas dicen. Pero si le preguntas, ¿cuánto de trabajo has hecho tú para conocer a ese Dios, al Dios de las Escrituras, al Dios que se revela en la palabra de Dios? Entonces, por eso es que esa propuesta que el mundo nos hace es tan atractiva. Eres tú lo más importante. Soy yo, mi éxito, mi felicidad. En cambio, este pensamiento mundano choca de frente
con las prioridades que se nos revelan en las Escrituras. Y por eso los resultados en nuestra sociedad no se hacen esperar, son obvios, ¿no es cierto? Vemos adulterios, vemos familias destrozadas, vemos divorcios, vemos hijos abandonados de muchas maneras, porque no solamente abandonados porque el padre se va, a veces están con los padres en la casa, pero están abandonados frente a una pantalla de televisión, Netflix, o frente a una pantalla del teléfono. Hijos abandonados simplemente. Ahí tienes el iPhone del año, ahí tienes el mejor teléfono, ahí tienes las mejores cosas, pero es para quitárselo de encima, porque ellos están trabajando y están en sus cosas y en sus deberes. Y cuando llegan, los hijos no quieren estar en casa. Los hijos se esconden detrás de o al frente de una pantalla para ni siquiera saber que sus padres existen. ¿Por qué? El resultado está ahí porque no tenemos familias sólidas, porque no tenemos padres que hagan su trabajo, porque no tenemos madres que hagan su trabajo. Ese es el problema. Tenemos padres y madres dando prioridades a otras cosas. Y eso es en lo que deriva las filosofías de este mundo. Fíjate lo que dice Santiago, capítulo 3, versículo 15 al 17. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural y diabólica. Porque donde hay celos y ambiciones personales, allí hay confusión y todas cosas malas, y toda cosa mala. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilaciones, sin hipocresía. Entonces, este pasaje nos habla de dos sabidurías, una que procede del mundo, la que dice ahí es diabólica, terrenal, y otra que procede de lo alto, es decir, una sabiduría divina. Y cada quien decide de cuál de estas dos fuentes extraerá su información para la vida. No hay puntos medios, o eres, o sigues, o extraes tu información de la sabiduría del mundo, o la extraes de la sabiduría de lo alto. Es de lo alto, pero fue revelada ¿dónde? En las Escrituras. Así que yo solo espero que el cristiano esté muy claro de dónde va a extraer la suya. Espero que sí. Ok, habiendo dicho esto, creo que estamos preparados para dar una respuesta. ¿Cuál es el orden de prioridades en el matrimonio? ¿Cuál es el orden de prioridades en el matrimonio? Bueno, déjeme decirle que esto es lo que vemos revelado en la Biblia. Primero, Dios. Número uno, Dios. Anote si desea porque vamos a estar desarrollándolo. Dios. Segundo, mi cónyuge. Primero Dios, segundo mi cónyuge. Tercero, mis hijos. Cuarto, mi trabajo. Quinto, mi ministerio. 6, padres y otras cosas, para no alargarnos mucho. En el sexto, padres y otras cosas. Repito, 1, Dios. 2, mi cónyuge. 3, mis hijos. 4, mi trabajo. 5, mi ministerio. 6, padres, etcétera. Esto lo vamos a ir estudiando rápidamente, pero es importante saber que si entendemos bien cuáles son nuestras prioridades y nos enfocamos en aplicarlas, esto hará que nuestro desempeño sea mucho más eficiente. Si entendemos nuestras prioridades, en contraste con lo que ya le dije, que el problema muchas veces es que tenemos nuestro foco en otras cosas, más no en las prioridades que deberíamos tener como una familia bíblica, como un matrimonio, un hombre y una mujer que aman a Dios y que conocen las Escrituras. Entonces, si entendemos nuestras prioridades, se nos va a hacer mucho más fácil, por decirlo de alguna manera, ejecutar, poner en práctica, llevar adelante los roles que nos corresponden como marido y mujer y esposa, ¿no?
Así que analicemos. Número uno, Dios. Dios tiene que ser lo primero y pues eso yo creo que eso no está en discusión. Eso no está absolutamente en discusión. Vamos a Mateo capítulo 10. Ahí lo vamos a ver, Mateo capítulo 10, versículo 37 al 39. ¿No? Yo creo que eso, pues, como decía, no es mayor tema de debate. 10, 37, Mateo 10, 37 al 39. Dice así, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí, y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que ha hallado su vida la perderá, y el que ha perdido su vida por causa de mí, la hallará. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús ahí? En pocas palabras, yo soy lo primero. Si no soy lo primero, entonces no eres digno de mí. Entonces, eso está claro. Dios es lo primero, ¿cierto? Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, ¿no? Luego viene tu prójimo como a ti mismo. Pero el primer y gran mandamiento es Dios. Dios. Ahora, nada puede ser más importante que esta relación. Fíjese muy bien, porque de aquí parte todo lo demás. Nada puede ser más importante que esta relación, Dios y yo. Entonces, es la base para todo lo demás. Si estoy creciendo, escucha bien, si estoy creciendo en santidad, podré ser cada vez más el esposo o la esposa que mi familia necesita. Por eso es tan importante esta relación, este primer punto. O sea, Dios tiene que estar de acuerdo al orden, en este lugar. Necesito crecer en santidad, pero para crecer en santidad tengo que tener la correcta relación con Dios, una correcta relación con Dios. ¿Por qué? Porque crecer en santidad me llevará cada vez más a ser el padre, la madre, el esposo, la esposa que mi familia necesita. Por eso es que Dios está ahí. En segundo lugar está mi cónyuge, ¿no? Entonces, creo que hasta donde hemos venido desarrollando estos estudios, esto también debe quedar muy claro. Espero que entre ustedes que nos han acompañado en estos estudios esté bastante claro por qué está mi cónyuge en segundo lugar. Esto es fácil de deducir, debe ser fácil de deducir de acuerdo a lo que ya hemos seguido estos estudios y toda la evidencia bíblica que hay al respecto. Mateo 19, escuche lo que dice Jesús. Mateo 19, versículos 5 y 6, 5 al 6. Mateo 19, versículos 5 al 6, dice la palabra de Dios. Dice Jesús, y añadió, a Jesús hablando, por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y ambos serán una sola carne. Por consiguiente, ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Eres una sola carne con tu cónyuge. Por tanto, tu pareja es tu prioridad, no tus hijos, no tus padres, no tus amigos, no tu trabajo, no tu ministerio, no tus diversiones. Tu pareja, tu cónyuge. Fuiste llamado a ser una sola carne con ella, con él, no con tu mamá. Y digo esto porque sabemos que es muy popular hoy que los hombres, especialmente, tienen un problema grave aquí, esta generación de millennials. Y, claro, yo soy millennial también, pero la próxima generación que ya le perdí el rastro, cuáles son las categorías que le dan. Pero es importante entender esto. El problema muchas veces de nuestra sociedad es que todavía los hombres tienen mamitis. Mamitis. Que ya tienen son hombres que ya tienen formado un hogar, pero todavía dependen de su mamá. Todavía dependen de sus padres. Y no pueden hacer nada.
y se vuelve prácticamente un infierno para sus esposas. Porque todo lo que hay que hacer en la casa hay que consultar con mi Santa Madre. Y ese es un problema en las relaciones. Porque no te permite formar, o sea, el modelo de Dios es formar tu propio hogar. No es maltratar a tus padres, no, a tus padres tienes que honrarlo. Pero una vez tomaste una esposa, dice la palabra, te unirás a ella. Dejarás a tu padre y a tu madre. Eso es un mandato para el hombre. ¿Por qué para el hombre? Porque él es llamado a gobernar. Podemos tener consejos, podemos buscar sabiduría en aquellos que nos precedieron, más que todo si fueron hombres y mujeres de Dios. Pero eso para nada quiere decir que en todas las decisiones y en todo lo que tú tienes que hacer en tu hogar tienes que inmiscuir a tus padres. Y eso es un problema muy actual, donde tenemos esta juventud que cada vez más, o sea, cada vez se requieren de más años para dejar su hogar. Mamitis, ¿no? El término que escucho muy popular entre los jóvenes. Pero lo que está diciendo aquí es: te unirás a tu esposa y serás una sola carne. Dejarás a tu padre y a tu madre. Ni siquiera tus hijos fueron llamados a ser una sola carne. Fuiste llamado a ser una sola carne con tu esposa, con tu esposo. Entonces, esto no quiere decir que te desligas de todo lo demás para solo servir a tu esposa. Claro que no. Pero lo que hay que tener en mente y lo que hay que grabarse, mis queridos hermanos y hermanas, es que una vez contraes matrimonio, una vez te haces parte de un hogar independiente con tus esposas e hijos, tu prioridad ahora pasa a ser tu esposa, tu esposo. Ella o él pasa a ser tu prioridad. Cultivar tu relación con él o con ella es lo más importante que harás en toda tu vida terrenal. Esto es un llamado para esta vida terrenal. Dice Primera a los Corintios capítulo 7. Primera a los Corintios capítulo 7. Veamos ahí. Versículo 32 al 34 dice lo siguiente: más quiero que estéis libres de preocupación. Esto es Pablo hablando. El soltero se preocupa de las cosas del Señor como puede agradar al Señor. Pero el casado, y aquí vamos a la parte importante, se preocupa por las cosas de este mundo y escucha la parte de cómo agradar a su mujer. ¿En qué se encarga el casado, el esposo? De agradar a su mujer. Ese es su llamado. Esa es su prioridad, de agradar a su mujer. Pero escucha lo que dice el versículo 34. Y sus intereses están divididos. Y la mujer que no está casada, a la doncella y la doncella se preocupan por las cosas del Señor. Pero para ser santa tanto en el cuerpo como en espíritu. Pero las casadas, hablando de las esposas, pero las casadas se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Entonces, esposo, ¿de qué se preocupa? De agradar a su mujer. Y esposa, ¿de qué se preocupa? De agradar a su esposo. ¿Cuál es su prioridad entonces? Su esposa y su esposo. Por eso está en el segundo lugar. Dios, mi cónyuge. Porque la mayor preocupación por lo que debemos estar consumidos es por agradar a mi cónyuge, según lo que está diciendo Pablo aquí. Por eso el soltero tiene una ventaja, porque se va a preocupar solamente de que, o sea, va a poder enfocar, no sé, va a tener otras preocupaciones como el estudio y honrar a sus padres de manera mucho más esencial, porque está viviendo bajo su techo. Pero cuando hablamos del soltero, por lo general, va a tener mucho más tiempo para enfocarse en el Señor. El esposo va a tener que dividir su tiempo y no va a tener todo el tiempo para agradar al Señor, sino que
su enfoque va a estar en agradar a su esposa. Y entre el tiempo, tiene que apartar ese primer tiempo que es buscar a Dios en como su prioridad. Entonces, hay mucha más tensión, hay mucha más planificación en el esposo y la esposa, porque tienen mucho más responsabilidades. Pero lo que está diciendo aquí el pasaje de manera muy clara es que el esposo agrada a su esposa y la esposa agrada a su esposo. Ahora, en el tercer lugar tenemos a los hijos, y los hijos están aquí en este tercer lugar, y también debe ser fácil para nosotros, ya viendo este orden, por qué están aquí y no antes. ¿Por qué están en este lugar? El esposo y la esposa son una sola ¿qué? Carne, ya lo vimos. Entonces, nadie, absolutamente nadie, debería entrometerse, interponerse entre esa relación, ni siquiera los hijos, ¿sí o no? Ni siquiera los hijos. Lo que está diciendo es que son una sola carne. En medio no puede haber nada. No puede haber otro hombre, otra mujer, ni mucho menos sus hijos. Porque muchas veces decimos, no, yo soy fiel a mi esposo. Yo soy fiel a mi esposo, ok. Porque no tienes a otro hombre fuera. O sea, no estás cometiendo un adulterio. Pero muchas veces tenemos a nuestros hijos en medio. Entonces, lo que ha pasado es que lamentablemente el mundo te ha dicho que los hijos son más importantes, o sea, que los hijos son más importantes que el matrimonio. De hecho, tú tienes en este mundo que dice la madre. ¿Qué es lo más importante? Mi madre. ¿Qué es lo más importante? Mis hijos. ¿Y la esposa? Ah, no, pero ella viene y puede venir y ir. Bueno, ese es el concepto que tiene el mundo. El concepto de la Biblia no es así. Concepto bíblico es, eres una sola carne con tu esposa y no hay razón para que nadie más se inmiscuya en esta relación tan íntima. Entonces, los hijos, muchas veces el mundo nos presenta a los hijos como lo más importante. Entonces, es ahí cuando tienes a muchos matrimonios destruidos. ¿Por qué? Porque sus hijos son unos chiflados. Y entonces, en vez de ellos unirse para disciplinarlos, ¿sabe qué hacen? Se dividen entre ellos protegiendo al nene. ¿Qué está pasando ahí? Ya dejaron de ser una sola carne y empezaron a tomar bandos a favor del hijo o la hija. Este es mi hijo, no, este es mi hijo, cuidado con mi hijo. Y se pone, yo lo he visto, es tremendo, es terrible. Por eso es que cuando los hijos se van de casa y hacen su propia familia, ¿sabe que quedan en la casa? Dos perfectos extraños que no se conocen. Y ahí tienen los problemas. Y se hace terrible la convivencia. ¿Por qué? Porque pasaron muchísimos años protegiendo a sus hijos y teniendo la compañía de sus hijos, pero entre ellos no cultivaron la relación. No se deleitaron el uno en el otro. Y cuando los hijos se van, porque se van a ir, se queda desolada la casa. Oye, pero si están los dos, ¿y qué? ¿Y qué? Si nunca cultivaron. Son perfectos extraños. Y están que se ladran y se muerden. Por eso hay mucha sabiduría en lo que Dios dice. Vamos a Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículo 1 al 3. Efesios capítulo 6, versículo 1 al 3. Dice, hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien. El cuaderno que está en la entrada de la cocina. Tengas larga vida sobre la tierra. Ahora, fíjese, dentro de la estructura familiar, los hijos se sujetan a sus padres, por tanto, se les debe enseñar que para su papá, mamá es lo más importante. Y a la inversa también. Para mamá, papá es lo más importante. Y ellos se sujetan. En este orden, quien está arriba, quien está a la cabeza, es padre y madre.
en el orden familiar. Y los hijos se sujetan. Por eso es tan necesario que papá y mamá demuestren a sus hijos que el uno para el otro son lo más importante. Es necesario que tus hijos entiendan eso. Es necesario que a tus hijos se les enseñe eso. Es necesario que tú le enseñes eso a tus hijos a través de tu matrimonio. ¿Esto por qué? Porque le enseñará a tus hijos dos cosas muy importantes. Pueden haber más, pero dos cosas muy importantes. Número uno, formará su carácter. Formará el carácter del niño. Fíjate. Este niño que crece en una familia donde ve que para mamá lo más importante es papá y para papá lo más importante es mamá, él no crece como un consentido. Él no crece como el rey al que se le da todo, al que siempre hay que mimar, que el niño hace y todo el mundo está a sus pies. No, él no crece. Él sabe que tiene que tomar su lugar, porque primero está mi esposa. Ella sabe que tiene que tomar su lugar, porque primero está mi esposo. Y le enseña para cuando salga al mundo no crea que se lo merezca, que lo merece todo. ¿Por qué? Porque los niños que salen ahorita al mundo, los jovencitos que salen al mundo, creen que se lo merecen todo y por eso tienen muchachos ahí jovencitos lloriqueando en las calles porque creen que se lo merecen todo. Y por eso tiran piedra y rompen cosas y rompen propiedad privada. Por eso, porque creen que se lo merecen. Porque creen que realmente tienen el derecho, porque en sus casas así lo enseñaron. Y cuando sale afuera y se encuentra con un jefe real, le dice, no, aquí tú no te mereces nada, aquí tienes que trabajar y ganarte lo que quieres. Y tienes que doblar el lomo y tienes que trabajar duro para lograrlo, para mantener a tu familia. Lo primero que le enseña un matrimonio bíblico a sus hijos es, no te lo mereces todo, tienes que trabajar por lo que... Y tú no eres la prioridad. Mi prioridad es mi esposo, mi esposa. Y lo segundo que le enseña, y es algo muy importante, es que cuando él se vaya a casar, ¿sabe qué va a querer? Bueno, no se va a conformar con nada menos que no sea con un hombre o una mujer que fueron como sus padres. La prioridad del uno del otro. Eso le vas a enseñar también. Porque él va a crecer en este hogar donde la mamá es prioridad de papá y papá es prioridad de mamá. ¿Y sabe qué va a hacer él cuando se vaya a buscar una esposa? Yo quiero una esposa así también. O yo quiero una esposa así también. Que me tenga a mí en el primer lugar. Que me trate como el rey, que me trate como la reina. Aquí hay mucha sabiduría. Por eso ese es el orden correcto. Eso es lo que hace que las familias sean sólidas, fuertes. Muy bien. En cuarto lugar está, ¿qué cosa? El trabajo. Escucha lo que dice 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 8. 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 8. Dice así. Pero si alguno no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Fíjate bien, el trabajo es un medio para proveer para quiénes, para los tuyos, para tu casa. No es un fin en sí mismo. Aquí lo que está diciendo es, la provisión es un medio para los tuyos. Entonces, los tuyos son la prioridad, no el trabajo. Fíjate qué interesante razonar esto. Los tuyos son la prioridad. Tu casa es la prioridad, no el trabajo. El trabajo es un medio para suplir ese fin. Hay quienes solo piensan en su superación personal, se enfocan tanto en esto que luego no tienen tiempo para cultivar su relación con Dios, con su cónyuge o con sus hijos. Han puesto el trabajo, ¿tú sabes en qué lugar? En el primer lugar. Eso es lo que ha pasado en el orden de prioridades. Han puesto el lugar, no han puesto tu trabajo en el lugar de Dios, o en el lugar del cónyuge, o en el lugar del hijo. Muchas veces el trabajo escala hasta tomar el primer lugar. Se hacen un ídolo. Se hacen un ídolo del trabajo. Y esto no debería ser así. Claro que hay que trabajar. Claro que hay que, dentro de nuestras posibilidades, debemos buscar mejores condiciones laborales, pero esto no puede ganarse a expensas de destruir tu relación familiar.
No puedes escalar sobre los cadáveres de tus familiares para alcanzar un puesto, a expensas de dejar hijos botados, mujeres abandonadas. Tú no puedes hacer eso, porque eso se vuelve tu ídolo. Hay gente que por trabajar no va a la iglesia. Hay gente que por trabajar no puede orar. Hay gente que por trabajar no puede leer la Biblia. No puede pasar tiempo de calidad con su familia. Pero claro, tiene un sueldo muy jugoso. Eso sí. Y yo sí le doy a mi familia. Y yo soy un padre que provee para su familia. Pero si no pasas tiempo con ellos, si te la pasas más en el trabajo, ese es tu ídolo, ese es tu Dios. Y repito, no estamos en contra del trabajo, no, el trabajo duro es algo bueno para el hombre. De hecho, fatigante, dice Génesis capítulo 3, ya lo estudiamos. Eso está claro. Pero aquí el punto no es ese, el punto es que el trabajo escala hasta en el creyente. Obviamente, si no eres creyente, pues puedes hacer lo que tú quieras, pero en el creyente, el trabajo no puede escalar hasta el primer lugar en su vida. ¿Entiendes? Por eso el trabajo está en cuarto lugar. El trabajo no es un fin en sí mismo. Quinto, el ministerio. Y aquí hay sus cuestiones, porque las personas piensan que el ministerio tiene que ir ante el trabajo. Pues no. Fíjese bien. Es problemático para algunos que creen que lo más importante es el servir a Dios mientras su hogar está deteriorándose. Muchas personas lo ven así. Lo primero es Dios. Sí, claro que lo primero es Dios. Pero el servicio a Dios, estamos hablando del ministerio, no puede ir primero que estas tres cosas. Porque entonces descuidas tu hogar. Descuidas tu hogar. Y eso es un problema, ¿no? Hemos oído en numerosas ocasiones de pastores que por estar todo el tiempo en la iglesia han descuidado a su familia y luego te enteras de ¿qué? De adulterios, de hijos rebeldes y con muchas adiciones, familias destruidas porque ellos creen que si se encargan de su ministerio, Dios se encargará de su familia. Pero eso, déjeme decirlo de manera clara, es una mentira del diablo. Los hombres que creen así, las mujeres que creen así, de que ellos se van a encargar, no, yo me encargo del ministerio de Dios, yo le sirvo a Dios y Dios se encargará de mi familia. Mentira, eso es mentira, eso no es correcto, eso no es bíblico. Escucha lo que dice 1 Timoteo capítulo 3, versículos 4 y 5. Dice, estos son los requisitos para ancianos, pero hay que tener en cuenta que son los requisitos para el cristiano maduro, no son requisitos especiales. Este es el estándar que debe cumplir todo cristiano, sea hombre o sea mujer, aunque no vaya a ser anciano. O sea, este es el estándar de un cristiano maduro. Por eso es que un cristiano por eso es que en el gobierno de la iglesia a un anciano tú no lo eliges no lo eliges estrictamente, no lo eliges, sino que lo descubres, porque se supone que entre los cristianos, hombres cristianos, deben haber lo suficientemente maduro como para decir, este aplica para ser anciano. Entonces, esta es la idea. No pensemos, no, porque los requisitos de anciano es para hombres especiales. No, este es el estándar que debe haber en todo hombre. De hecho, esto es lo que dice Pablo que debe ser el deber ser de todo cristiano, la madurez espiritual. Y escucha lo que dice. Versículo 4, que gobierne bien su casa. Fíjate un requisito para servir, que gobierne bien su casa teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre, y aquí también podemos decir si una mujer, no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar a la iglesia de Dios? En otras palabras, si no puedes gobernar bien tu casa, ¿cómo te vas a ir a servir? No, que Dios no lo permita, pero si yo estuviera sirviendo y tengo problemas en mi hogar y realmente soy un cristiano maduro, lo primero que debo hacer es decir, me salgo. ¿Por qué? Cuando ponga en orden mi familia, entonces podré venir a servir. Lo primero es tu hogar. Escucha lo que dice también ahí mismo en el capítulo 3, versículo 12, hablando de los diáconos, que esto sí ya es más general, aplica a todo el que sirve en la iglesia. Dice que los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus propias
casas. Entonces, ¿cuál es un requisito? Gobernar. Entonces, es simple. Si no puedes gobernar bien tu casa, entonces no aspires a ministerio hasta que esto primero esté resuelto. ¿Me explico? Creo que está bastante claro. Ahora bien, en el número 6 puedes poner lo que tú quieras. Dije los padres, ¿no? Pueden ser el trabajo, dependiendo, a lo mejor ya no tienes a tus padres y tienes otras prioridades, ya tus padres no viven, no sé, o no tienes una buena relación con ellos, quizás le honras, pero simplemente no te quieren ver porque eres cristiano, por cualquier otra cosa. Espero que sea por cuestiones santas y de orden de servir, de servicio a Dios y cosas como esta que quizás a lo mejor te alejen de ellos porque ellos son de otra religión o porque son de otra creencia, no sé, pueden haber muchas cosas. La cosa es que en el 6 tú puedes poner cualquier cosa, pero si los 5 primeros van en orden, en el orden correcto, en el 6º lugar, lo que tú quieras, padres, amigos, hijos, entretenimiento, lo que sea. Si los 5 primeros están en orden, lo que vimos está en orden, pues en el 6º lugar, si te queda tiempo, entonces pues avanzarás y pues podrás hacer lo que bien te parezca, obviamente que honre a Dios. O sea, tampoco vamos a decir, bueno, ya cumplí con esto y ahora me voy a tirar por la calle del medio y voy a hacer lo que yo quiera. No, no, cosas que honren a Dios, por supuesto. Pero si inviertes cualquiera de estos 5, pues ya sabemos lo que va a pasar. Pues definitivamente va a ser desastroso. Ahora quiero ir más o menos concluyendo en esta reflexión. Fíjate bien, lo decía al principio, ¿cuál es el problema? Muchas veces es nuestro orden de prioridades. Ese es muchas veces. Podemos conocer los roles tanto de hombre como de mujer, pero si no tenemos orden en nuestras prioridades, estas cosas se pueden distorsionar por completo. Y lo que hemos visto hasta aquí simplemente se va a quedar en un mero conocimiento. Si quieres aterrizar todo lo que hemos visto, tienes que tener en orden tus prioridades. Tienes que tener en orden tus prioridades. Fíjate bien, los problemas en el matrimonio serán más fácil de resolver si se tienen en cuenta 2 cosas principales que ya hemos visto hasta aquí, en todo el resumen de lo que hemos visto. 1, ¿cuáles son nuestros roles? Y 2, mi orden de prioridades. ¿Cuáles son mis roles y cuáles son mis órdenes de prioridades? Si yo tengo eso, se va a hacer mucho más fácil resolver los problemas. ¿Por qué? Porque los problemas no son el problema. Problemas siempre van a haber. Los problemas es que ya tenemos la revelación de Dios y no la estudiamos, no la escudriñamos para resolver esos problemas. Ese es realmente el problema. Que un cristiano tenga problemas, eso para mí, pues, de hecho, raro sería. Para mí sería raro un cristiano que me diga, yo no tengo ningún problema en mi matrimonio. No hay nada que arreglar. Todo está pues, perfecto. Eso para mí sería bastante raro, teniendo en cuenta que somos pecadores y vivimos en una unión con otra persona que es una pecadora igual que yo y tenemos diferentes caracteres, tenemos diferentes idiosincrasias y nos unimos por amor al Señor y tenemos que vivir y tenemos que echar para adelante nuestro matrimonio cumpliendo nuestros roles. Para mí sería raro que el matrimonio no tuviera problemas, pero para mí el problema no es el problema. Para mí el problema real es que tenemos la revelación de Dios, tenemos lo que Dios nos ha dicho, tenemos el orden, tenemos los roles, que sin embargo no estamos dispuestos a resolver. Damos prioridad a otras cosas. Damos prioridad a otras cosas. Cosas que no necesariamente son malas, déjeme decirle. Como los hijos, como los padres, que hay que honrarlos, hay que respetarlos. Pero a veces somos una sola carne con nuestros hijos, somos una sola carne con nuestros padres, somos una sola carne con nuestros amigos, somos una sola carne con el trabajo. Y Dios y nuestro cónyuge muchas veces están ahí en lo que sobre, en el 6º lugar, en lo que sobre, en el 7º, en el 8º, en el 9º, por allá atrás. Esta es una información muy valiosa, escuche bien, muy valiosa para el matrimonio que busca ser bíblico. Lo único que tienen que hacer es comprometerse el uno para con el otro y muy importante, negociar. ¿Para qué? Para que las cosas vayan tomando su cauce. Por ejemplo, tal vez uno de ellos necesita ayudar a sus padres. Entonces tiene que cumplir con el mandato de honrar a tus padres.
pero sabe también que lo primero es su esposa. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Sentarse. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo podemos hacer con los recursos que tenemos para ayudar a tu mamá o a mi mamá? Necesita ayuda, hay que ayudarla. Fíjate, esto nos va a llevar a eso, a la comunicación. Por eso Dios lo pone así. Es necesario comunicarnos. Muchas veces nuestros hijos van a necesitar y en algún momento tendremos que hacer un alto en nuestras vidas y decir, vamos a enfocarnos en nuestros hijos porque están teniendo problemas en esta área. Eso no quiere decir que ellos no sean la prioridad. No, no, ellos están uniéndose, uniendo fuerza como una sola carne para enfocarse en algo específico. Quizás entre ellos en algunos momentos no van a tener la relación que normalmente habían tenido, pero ya congeniaron juntos para enfocarse en un problema específico, ya sea hijo, padre, familiares, otros familiares, trabajo, cualquier cosa. Por eso es que Pablo en un momento dice, no se nieguen a tener relaciones íntimas entre los cónyuges, a menos que se pongan de acuerdo para dedicarse al Señor. Pero luego únanse de nuevo. Entonces hay momentos en el que van a tener que negociar, van a tener que conversar, van a tener que dialogar para poderse enfocar en las diferentes áreas que quizás tienen problemas y tienen que enfocar mucho más esfuerzo. Dicen, ok, mi amor, pues vamos a hacerlo así, vamos a planear esto, vamos a estructurar esto de tal manera que quizás no vamos a tener el mismo tiempo que teníamos antes de tener más intimidad, de ver películas, de hacer esto, pero sin embargo vamos a enfocarnos en esta área en la cual estamos teniendo dificultad. Es así. Eso va a llevar inevitablemente a la relación íntima, a la relación, como decía, a negociar juntos. En ciertos momentos quizás ella va a tener que decir, mi amor, pero sabe que es la prioridad, él o ella, él la prioridad de ella y ella la prioridad de él, pero dice, bueno, pero fíjate, ya hemos pasado esta semana, déjame ahora pues ir a casa de mi mamá, o déjame ahora organizar una actividad con mis amigas, ¿no? Del trabajo y quiero hacer, ok, él va a decir, bueno, vaya, diviértase mi amor y todo lo demás y todo. Pero es así. O sea, hay que negociarlo, pero el orden no se puede alterar. El orden siempre tiene que estar ahí, porque donde quiera que esté el hombre, donde quiera que esté la mujer, está su mente colocada en cómo agradar a mi esposo. Lo vimos en 1 Corintios capítulo 7, versículo 32 al 34. Donde quiera que esté, en cualquier situación en que esté, bajo la presión que esté, cómo agradar a mi esposa, cómo agradar a mi esposo. Así es como debe funcionar, así es como debe fluir. Ese es el cauce que debe llevar ese río, porque de lo contrario va a ser desastroso. Van a haber divisiones, van a haber rupturas, van a haber descuidos, como le dije anteriormente. Si el trabajo es primero, si el ministerio es primero, si los hijos son primero, o sea, inevitablemente va a haber este tipo de situaciones problemáticas. Lo importante es que teniendo claras sus prioridades, avancen juntos y sobre todo se priorice el uno al otro. Ese es el fundamento. Esa es la estructura de la familia bíblica. Oremos. Padre eterno, glorioso Redentor, gracias nuevamente por permitirnos abrir las Escrituras, Señor, por haber aprendido de tu palabra, Señor, siempre relevante a nuestros tiempos. Hay personas que rechazan las Escrituras porque piensan que es un libro antiguo, que ya no tiene nada que decirnos, pero cada vez que nos exponemos a ella, cada vez que vemos con detalle, Señor, cada vez que tratamos de profundizar, tu Espíritu Santo, Señor, nos revela mucho más y mucho más. Y estamos muy agradecidos porque tú no tienes por qué, sino que lo haces por misericordia a nosotros. Gracias por esta maravillosa revelación que tú nos has dado. Gracias, Señor, porque has dejado en ella todos los componentes necesarios para poder desarrollarnos como marido y mujer. Cómo desarrollarnos en cuanto a nuestros hijos, cómo desarrollarnos en cuanto a nuestros trabajos, en cuanto a nuestros ministerios, etc.
Gracias, Padre. Gracias por las personas que pudieron reunirse en esta mañana, Señor. Te pido que tú seas transformando, que tú seas trayendo mucho más conocimiento y que seas inquietándonos, sobre todo inquietándonos para que veamos esas áreas que estamos teniendo falencias, Señor, y podamos corregirla a la luz de la información que hemos tenido hoy. Necesitamos de tu poder, el poder del Espíritu Santo para que eso ocurra. Gracias porque tú eres fiel, Señor, y sabemos que lo harás, porque corresponde a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno,